Durante muchísimo tiempo ha existido un misterio que la mayoría de nosotros apenas notamos. Mientras la gente está ocupada estudiando el espacio y buscando vida en otros planetas, hay otro tipo de ser que ha vivido en nuestra propia Tierra durante mucho tiempo y al que no le hemos prestado atención. En las profundidades del océano, miles de ballenas intercambian sonidos todos los días. Durante muchas décadas, la mayoría de los científicos pensaron que estos sonidos eran simplemente una forma de navegar, buscar comida o comunicarse con su grupo. Estas dos ballenas se están turnando para comunicarse con ráfagas rápidas de chasquidos. Los investigadores del proyecto SETI están usando inteligencia artificial para descifrar los chasquidos. Pero a medida que la inteligencia artificial y el análisis de datos moderno avanzan, han surgido nuevos descubrimientos que empiezan a plantear preguntas más importantes. ¿Es posible que las ballenas tengan un sistema de comunicación más complejo que no conocemos? Y eso es lo que vamos a investigar. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like a este video. Eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. En los últimos años, los biólogos marinos, científicos de la computación e investigadores de inteligencia artificial comenzaron a unir fuerzas para estudiar la enorme colección de grabaciones de ballenas que se han recopilado de diferentes partes del mundo. Su objetivo no es solo identificar qué tipo de sonidos hacen las ballenas, sino también descubrir si hay algún patrón oculto detrás de estos sonidos. Una de las razones por las que los expertos se interesaron es por las características únicas de las ballenas. Su cerebro está entre los más grandes de todos los animales del planeta. Incluso hay algunas especies que muestran comportamientos sociales avanzados, cooperación e incluso tradiciones que se transmiten de un grupo a la siguiente generación. En pocas palabras, no son simplemente animales que solo nadan en el océano. Tienen su propia sociedad, su propia cultura y posiblemente su propia manera de compartir información. Por eso, los investigadores empezaron a usar sistemas de inteligencia artificial que normalmente se utilizan para estudiar el lenguaje humano. Esta es la misma tecnología que se utiliza para reconocer palabras, oraciones y patrones en el lenguaje humano. Es sorprendente porque también intentaron aplicar esto a los sonidos que provienen de las ballenas, y aquí es donde todo empezó a volverse más interesante. En lugar de sonidos aleatorios, hubo ocasiones en que los investigadores descubrieron secuencias repetitivas. También hay combinaciones particulares de sonidos que aparecen consecutivamente en diferentes situaciones. Es como si fueran piezas de un rompecabezas que poco a poco forman una imagen más grande. Aunque todavía no hay evidencia científica que demuestre que las ballenas tienen un lenguaje similar al que usan los humanos, muchos expertos creen que su comunicación es más compleja que simples llamadas o señales. Uno de los acontecimientos más emocionantes ocurrió en la costa de Alaska en 2023. ¿Así fue más o menos su conversación? Un grupo de investigadores realizó un experimento usando un altavoz submarino. El plan era bastante simple: reproducir una grabación de la llamada de contacto de una ballena jorobada. Es un tipo de sonido que las ballenas jorobadas usan para informar a otras ballenas de su presencia. Es como decir, aquí estoy. Los científicos no estaban seguros si alguien respondería, pero poco después de que la grabación sonara bajo el agua, una ballena jorobada se acercó a su bote. El nombre de esta ballena es Twain. Mientras daba vueltas alrededor del barco de investigación, también comenzó a emitir sus propias vocalizaciones. Los científicos volvieron a reproducir el sonido y Twain respondió de nuevo. Y cuando repitieron el proceso, sucedió lo mismo. Esto se repitió durante casi 20 minutos para los investigadores. No solo fue sorprendente la respuesta de Twain, también es notable la manera en que respondía. En cada ocasión parecía esperar primero el intervalo adecuado antes de emitir un nuevo sonido. Es como si siguiera un ritmo en la conversación. No parecía ser solo ruidos simultáneos sin sentido. Había un patrón. Había una cadencia. Según los científicos que forman parte del proyecto, este es uno de los ejemplos más claros de una interacción vocal bidireccional entre un humano y una ballena jorobada que se ha registrado en la época moderna. Pero mientras los investigadores intentan entender el significado de estos sonidos, hay otro grupo de expertos que se enfoca en otro tipo de ballena, la ballena cachalote.
Y aquí es donde empiezan a surgir algunas de las preguntas más asombrosas sobre la comunicación de estas criaturas. Pero a medida que se profundiza el estudio sobre las ballenas, hay algo que necesita aclararse. La ciencia aún no ha demostrado que podamos traducir lo que dicen las ballenas cachalote como si fuera un lenguaje humano. Todavía no hay una oración descifrada que equivalga a "esto es lo que quiero decir", pero lo que los investigadores han descubierto es casi igual de importante, porque lo que antes pensaban que eran simples chasquidos, en realidad tienen un patrón, estructura y variación más claros. Según un estudio publicado en Nature Communications, el proyecto SETI analizó más de 8.700 codas de cachalotes alrededor de Dominica. Las codas son secuencias cortas de chasquidos que usan los cachalotes cuando se comunican entre sí. Antes, muchos científicos pensaban que las combinaciones de estos sonidos eran limitadas, como si solo fueran unas cuantas señales simples. Pero cuando se usaron análisis de computadora más avanzados y herramientas de inteligencia artificial, resultó que el sistema era mucho más complicado. Hay cambios en la velocidad de los clics, hay cambios en el ritmo, a veces se agrega o se quita un clic al final, y hay patrones de tiempo que no son simplemente aleatorios. Eso significa que no es solo un simple ruido bajo el agua, es como un sistema de sonidos que tiene sus propias reglas. Aún no es igual al lenguaje humano, pero claramente tiene organización, tiene estructura, y es posible que tenga un significado más profundo que aún no entendemos. Aquí es donde el proyecto SETI se vuelve más interesante. Su objetivo no es crear un traductor de fantasía como en las películas, donde de repente la ballena habla en inglés. Su meta es más seria. Quieren entender poco a poco cuándo usan los cachalotes cada patrón, con quién están hablando, qué están haciendo mientras hablan y con qué situaciones se relaciona ese sonido. Por eso no basta con grabar solo el audio. También hay que conocer toda la escena. ¿Dónde está la ballena? ¿Qué tan profundo está? ¿Con quién está? ¿Está buscando comida? ¿Está descansando el grupo? ¿Hay una cría cerca? ¿Hay otra familia de ballenas cerca? En el lenguaje humano, el significado cambia dependiendo del contexto. Lo mismo puede estar pasando con las ballenas. Solo piensa en una conversación simple entre personas. Cuando dices "vamos", el significado es diferente si estás en casa, diferente si estás en la calle y diferente si están en medio de una emergencia. Es la misma palabra, pero cambia el significado según la situación. Eso es lo que los científicos están tratando de encontrar en la comunicación de las ballenas. No solo buscan el sonido, buscan la conexión entre el sonido y el comportamiento. En Dominica esto es de gran ayuda porque hay familias de cachalotes allí que los investigadores han estado siguiendo durante mucho tiempo. No son ballenas al azar que simplemente pasan y desaparecen. Hay grupos conocidos, hay líneas familiares y hay ballenas que regresan al mismo lugar una y otra vez durante muchos años. Es como un vecindario bajo el mar. Y ahí fue donde empezaron a recopilar datos más detallados. El equipo usó hidrófonos o micrófonos submarinos para escuchar los sonidos en el mar. También hay dispositivos especiales que se adhieren temporalmente al cuerpo de la ballena usando ventosas. No están adheridas de forma permanente y están diseñadas para desprenderse después. A través de estos dispositivos no solo se obtiene audio, también se puede ver qué tan profundo bucea la ballena, cómo se mueve y cuál es la posición de su cuerpo mientras produce sonidos. Aquí es donde se vuelve más claro por qué es difícil estudiar a los cachalotes. No son como los pájaros que se pueden observar en los árboles. Los cachalotes bajan a la parte oscura del mar. A veces llegan tan profundo que no es fácil para las personas seguirlos. Por eso, con cada grabación, es como si solo abriéramos una pequeña ventana a su mundo. Y en ese mundo, el sonido es muy importante. En la oscuridad del océano, el sonido es la manera en que buscan, se comunican y se mantienen conectados con su grupo. Hay otro detalle importante. Según los estudios sobre los cachalotes, existen lo que se llaman clanes vocales. Eso significa que hay grupos de cachalotes que tienen su propio estilo de coda. Es como un dialecto o acento en los humanos, como en Filipinas, donde hay diferencias en el tono y las palabras entre el tagalo, bisaya, ilocano y otros. En los cachalotes no son palabras como las nuestras, pero hay patrones de sonido distintos que están conectados a su grupo social. Y también hay evidencia de que esto se aprende. Una cría de cachalote no nace haciendo los sonidos perfectamente. Así como los niños humanos empiezan con sonidos de bebé antes de aprender a hablar claramente, también se ha observado que las ballenas jóvenes hacen versiones no pulidas de las codas mientras aprenden de su grupo. Aquí es donde la historia se vuelve más profunda, porque si estos sonidos se aprenden, eso significa que hay cultura, hay transmisión, hay identidad,
hay sentido de pertenencia. Esto no es solo un instinto que surge de forma automática. Hay una parte de esto que se aprende en la familia y la comunidad. Por eso, mientras más datos obtiene el proyecto SETI, los científicos también son más cuidadosos con sus conclusiones. No están diciendo que la comunicación de los cachalotes sea igual al lenguaje humano. Tampoco están diciendo que ya podamos hablar con las ballenas como si fueran personas. Lo que están diciendo es esto: la comunicación de las ballenas es más compleja de lo que pensamos durante mucho tiempo, y puede que apenas estemos comenzando a entender un sistema de comunicación que se desarrolló en los océanos millones de años antes de que nosotros inventáramos nuestros propios micrófonos, computadoras e inteligencia artificial. La pregunta ahora ya no es si las ballenas hacen sonidos. Eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. La pregunta más importante es esta: ¿cuánto significado está oculto en los sonidos que hemos estado escuchando durante tanto tiempo, pero apenas ahora estamos intentando escucharlos de verdad? A medida que aumentan las grabaciones de Dominica, una imagen más sorprendente está empezando a surgir poco a poco. No solo importa qué sonido hace el cachalote, también es importante cómo produce ese sonido. Según los estudios del proyecto SETI y de otros equipos de investigación, hay patrones en la comunicación de los cachalotes que son más complejos de lo que los científicos pensaron durante mucho tiempo. No solo se escuchan simples series de clics bajo el agua. Hay cambios en la velocidad, el intervalo y la estructura de los sonidos que pueden transmitir información diferente, como ocurre con los humanos. Cuando la palabra es la misma pero el tono es diferente, el significado puede cambiar. Un simple OK puede significar felicidad, enojo, preocupación o broma dependiendo de la forma en que se diga. Es posible que exista un concepto similar en la comunicación de las ballenas cachalot. En nuevos análisis utilizando inteligencia artificial, los investigadores descubrieron que algunos codas no son simplemente señales fijas. Hay pequeños cambios dentro del patrón que parecen agregar una nueva capa de información. La ciencia aún no conoce el significado exacto de esto, pero hay suficiente evidencia para mostrar que el sistema de comunicación de las ballenas es más complejo que el modelo anterior que se usaba en los libros de texto. Aún más intrigante es otra observación. Hay ocasiones en que la forma de comunicación parece cambiar dependiendo de la situación y de las ballenas que las acompañan. Esto no significa que tengan conversaciones al estilo humano, pero muestra que el contexto social es importante en su comunicación. Y si esto es cierto, está más cerca de los sistemas sociales complejos que de la simple señalización animal que durante mucho tiempo hemos creído. Por eso, algunos científicos empezaron a hacerse preguntas más grandes. ¿Hasta dónde llega realmente la capacidad de los cachalotes para procesar información? ¿Qué tan extensa es su red social? ¿Y qué tan rápido se transmite información importante de un grupo a otro? Hay una parte de la historia a la que los investigadores suelen regresar cuando se trata de esta pregunta. Durante la época de la caza comercial de ballenas en el siglo XIX, muchos barcos cazaban sistemáticamente cachalotes en diferentes océanos del mundo. Al principio los cazadores tenían mucho éxito, pero según algunos estudios históricos, la situación fue cambiando poco a poco con el paso del tiempo. Se volvió más difícil acercarse a los cachalotes. Evitaban a los barcos más rápido. Lograban escapar con más frecuencia. Hay historiadores e investigadores marinos que creen que el aprendizaje social dentro de la población de ballenas podría estar relacionado con esto. Esto significa que los grupos que sobrevivieron pudieron haber transmitido información sobre el peligro a otros miembros de su comunidad. Esto no significa que haya evidencia de que enviaron un mensaje de advertencia específico a través de todo el océano. Todavía no hay pruebas científicas para esa afirmación, pero hay evidencia sólida de que los cachalotes aprenden de la experiencia y que transmiten ciertos conocimientos de comportamiento a sus grupos. Y para muchos científicos eso ya es suficientemente asombroso, porque la capacidad de aprender, adaptarse y compartir información es una de las bases del comportamiento social avanzado. Mientras tanto, hay otro descubrimiento que aumentó aún más el interés de la comunidad científica. En lugar de estudiar solo los intervalos entre los clics, algunos investigadores comenzaron a analizar la forma de los sonidos en sí. Aquí es donde hay que tener cuidado. Algunos estudios han encontrado características acústicas en las vocalizaciones de las ballenas que podrían parecerse a ciertos elementos del habla humana. Pero según los mismos investigadores, esto no significa necesariamente que las ballenas usen vocales como los humanos. Tampoco significa que tengan su propia versión de inglés, tagalo o cualquier idioma humano.
La descripción más precisa sería esta. Hay patrones acústicos en sus sonidos que podrían dar nuevas pistas sobre cómo construyen la información. Es como encontrar una nueva pieza de rompecabezas en una imagen enorme que aún no está completa. Y mientras más datos recopila el proyecto SETI, una cosa se vuelve más clara. Durante muchas décadas, la pregunta de los científicos era si los sonidos de los cachalotes tenían algún significado. Ahora, esa pregunta poco a poco está siendo reemplazada. La nueva pregunta es ¿qué tan complejo es el significado que se esconde detrás de cada clic? Porque con cada nueva grabación parece que el océano nos recuerda que todavía hay mucho que no sabemos sobre las criaturas que han vivido junto a nosotros durante tanto tiempo. Y puede que uno de los mayores misterios de la comunicación en la Tierra no se encuentre en la tierra firme, sino en las partes oscuras y profundas del mar, donde las ballenas siguen conversando, aunque nadie haya entendido aún todo lo que dicen. En este punto de la historia hay un malentendido que debemos aclarar. Cuando escuchamos la palabra lenguaje, inmediatamente pensamos en palabras, oraciones y la gramática que usamos los humanos. Pero según muchos biólogos marinos e investigadores del lenguaje, no es necesario que las palabras y oraciones sean exactamente iguales al lenguaje humano. Esta es la razón por la que la comunidad científica se interesó en los nuevos descubrimientos sobre los cachalotes. No es porque hayan demostrado que las ballenas hablan como los humanos, sino porque parece que sus sonidos tienen una organización más profunda de lo que se creía durante mucho tiempo. Durante muchos años, la principal función asociada a las vocalizaciones de los cachalotes era la ecolocalización. Esta es su capacidad de usar ondas sonoras para ver en las partes oscuras del océano. Es como un sonar natural. Envían sonidos, el eco regresa y a partir de eso pueden formar una imagen de su entorno, aunque no vean ninguna luz. Pero mientras los investigadores estudiaban más las grabaciones, notaron que no todos los chasquidos eran solo para buscar comida o navegar. Hay sonidos que claramente se usan para la interacción social, hay patrones que aparecen cuando la familia se reúne, hay sonidos que se escuchan a menudo cuando hay una cría recién nacida, y también hay vocalizaciones que se asocian con la coordinación del grupo antes de realizar inmersiones profundas. Aquí es donde una idea importante comienza a volverse más clara. La comunicación de los cachalotes no se trata solo de la ubicación, es posible que también sea parte de su vida social. Y si hay algo que ha surgido una y otra vez en décadas de investigación sobre ballenas, es la importancia de la familia en la vida de los cachalotes. No viven como individuos solitarios. La mayoría de las hembras de cachalote forman parte de unidades familiares estables que pueden permanecer juntas durante muchos años. Cuidan a las crías en grupo, comparten responsabilidades y parecen ayudarse mutuamente para proteger a los miembros jóvenes del grupo. De hecho, ha habido ocasiones en que los biólogos marinos han observado que una madre se va a cazar a las profundidades del mar, mientras que otras hembras adultas cuidan temporalmente a su cría en la superficie. No tenemos manera de saber exactamente de qué están hablando, pero los resultados de su coordinación son claramente visibles. Hay cooperación, hay confianza, hay un comportamiento social organizado. Para los investigadores, esta es una de las razones por las que es tan importante estudiar su comunicación, porque cuando entendemos mejor cómo se comunican entre ellos, también entendemos mejor cómo funciona su sociedad. Hay otro aspecto de los cachalotes que a menudo sorprende a la gente. Es la potencia de sus sonidos. Según los estudios acústicos marinos, los cachalotes están entre los productores de sonido biológico más potentes del planeta. Sus clics de ecolocalización son mucho más potentes que los de la mayoría de los animales del mundo. Sin embargo, es importante recordar que muchos detalles sobre su efecto en los humanos aún se siguen estudiando. Hay algunas afirmaciones populares en línea que dicen que supuestamente puede destruir el cuerpo humano desde adentro de inmediato, pero aún no hay evidencia científica sólida que respalde afirmaciones tan extremas. Lo que sí es seguro es esto: su sistema acústico es muy potente, y esta es la misma maquinaria biológica que utilizan para comunicarse con otras ballenas. En pocas palabras, el órgano que les ayuda a ver usando el sonido también es parte del sistema que usan para comunicarse, y a medida que se recopilan más datos,
Los científicos se acercan cada vez más a una pregunta que antes parecía imposible. ¿Existen mensajes principales que los cachalotes usan repetidamente? Hay algunas codas que los investigadores han notado que aparecen en diferentes situaciones y en diferentes familias de ballenas. Por eso, hay hipótesis de que algunos patrones pueden servir como señales simples de presencia o reconocimiento. Es como decir, estoy aquí. Pero es muy importante enfatizar que esto aún no se ha traducido oficialmente ni se ha confirmado como su significado exacto. Sigue siendo una hipótesis científica que todavía se está investigando. Sin embargo, aunque todavía no sepamos el verdadero mensaje, hay algo que está claro. Durante millones de años, los cachalotes han desarrollado una forma de comunicación sumamente sofisticada entre ellos, mientras que los humanos no tenían idea de lo que sucedía bajo el mar mientras los imperios cambiaban. Mientras las civilizaciones avanzaban, mientras ocurrían guerras y revoluciones en la Tierra, las ballenas continuaban comunicándose bajo el océano usando un sistema que hasta ahora apenas hemos comenzado a vislumbrar. Y tal vez esa sea la parte más asombrosa de toda la historia. No porque hayamos demostrado que los entendemos, sino porque apenas ahora estamos empezando a aceptar cuánto es lo que aún no sabemos. Con cada nueva grabación que analiza la inteligencia artificial, con cada nueva inmersión de los investigadores y con cada nuevo patrón que surge de miles de horas de audio, se amplía la posibilidad de que existan tipos de inteligencia en nuestro planeta que han existido desde hace mucho tiempo. Pero apenas ahora estamos empezando realmente a escuchar. Mientras más años pasan los investigadores observando a los cachalotes, más se revela una verdad importante. Su comunicación no solo se trata de enviar información, también es parte de su vida social. En los estudios en Dominica y en otras partes del mundo, los biólogos marinos ven repetidamente que los cachalotes tienen algunos de los lazos sociales más fuertes en el reino animal. Hay familias que permanecen juntas durante muchas décadas. Hay ballenatos que crecen junto a sus tías, abuelas y otras hembras adultas del grupo. Y en muchas ocasiones parece haber una cooperación organizada en el cuidado y la protección de los miembros más jóvenes de la familia. Por eso, no es de extrañar que la comunicación sea tan importante para ellos. Bajo el mar, especialmente en las partes más profundas del océano, casi no hay luz, no hay caminos, no hay señales, no hay puntos de referencia visuales que se puedan seguir. El sonido es el principal medio para que el grupo se mantenga conectado. Cuando se sumergen juntos en busca de calamares y otras presas, necesitan una manera de mantener la coordinación. La ciencia aún no entiende completamente cómo lo hacen en cada situación, pero está claro que su comunicación vocal es una parte fundamental de esto. Y si hay un aspecto de su vida que impresiona especialmente a los científicos, es la manera en que responden a la pérdida de un miembro del grupo. En diferentes especies de ballenas y delfines se han registrado muchos casos de comportamientos que los investigadores asocian con el duelo o conductas similares al dolor por la pérdida. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2018, cuando una orca conocida como Tahlequah ojea 35 llevó a su cría recién nacida muerta durante varios días en el Pacífico Noroeste. Este suceso fue ampliamente reportado y monitoreado por investigadores marinos. Aunque no podemos saber exactamente lo que siente una ballena, muchos científicos dicen que es difícil ignorar los comportamientos que muestran un fuerte apego a los miembros de su familia. Esto no sucedió solo una vez. En diferentes partes del mundo hay observaciones documentadas de cetáceos que permanecen cerca de su cría muerta o de un miembro del grupo fallecido. A veces incluso los cargan. A veces giran a su alrededor y a menudo continúan con sus vocalizaciones mientras esto sucede. El significado de esos sonidos aún no lo sabemos. Todavía no existe tecnología capaz de traducir cada mensaje que se transmiten entre ellos. Pero hay algo claro, se está produciendo comunicación, y eso forma parte de los momentos más importantes de sus vidas. Aquí es donde la pregunta sobre la cultura de las ballenas se vuelve más importante. Cuando muere una anciana matriarca en una familia de cachalotes, no solo se pierde a un individuo, también es posible que se pierda una gran cantidad de conocimiento acumulado durante toda su vida. Ella sabe dónde se encuentran los mejores lugares de caza. Ella sabe qué rutas son más seguras en diferentes épocas del año. Y conoce los peligros que su familia ha experimentado durante muchas décadas. En el mundo humano, transmitimos la información a través de libros, internet y escuelas. En el mundo de las cachalotes, gran parte de ese conocimiento se transmite a través de la interacción social
y la comunicación dentro de la familia. Esta es la razón por la que hay científicos que creen que no solo estamos estudiando biología aquí, es posible que también estemos estudiando un tipo de cultura. Y mientras hablamos de la relación entre los humanos y las cachalotes, es inevitable recordar uno de los incidentes más famosos en la historia de la caza de ballenas. En noviembre de 1820, el barco ballenero estadounidense Essex navegaba por el Océano Pacífico en una época en la que la demanda de aceite de ballena era alta. Según los registros históricos, una enorme cachalote chocó contra el barco más de una vez. El daño fue severo. Al final, el Essex se hundió. Los tripulantes sobrevivientes se vieron obligados a viajar durante mucho tiempo en pequeños botes mientras luchaban contra el hambre, la sed y las duras condiciones del océano. Esta tragedia se convirtió en uno de los acontecimientos más conocidos en la historia de la navegación y fue una de las inspiraciones para la novela Moby Dick. Hasta ahora, los historiadores y expertos marinos siguen debatiendo por qué ocurrió exactamente el ataque. No tenemos manera de saber qué motivó a esa ballena, pero el incidente sirve como recordatorio de algo. Durante muchos siglos, el ser humano vio a las ballenas simplemente como una fuente de aceite, alimento o recursos para la industria. Ahora, a medida que la ciencia avanza, poco a poco estamos descubriendo que su mundo podría ser más complicado de lo que durante mucho tiempo creímos. Y quizás el mayor cambio no es lo que estamos aprendiendo sobre las ballenas, sino lo que estamos aprendiendo sobre nosotros mismos. Porque mientras más entendemos la magnitud de su inteligencia, sus lazos sociales y su capacidad para compartir información, más nos hace reflexionar sobre cuántas formas de sabiduría han existido en la Tierra mucho antes de que los humanos comenzaran a escribir su propia historia.